Entonces, que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Voy a leer los primeros 4 versículos. He titulado este mensaje, ¿santos o pecadores? ¿Santos o pecadores? Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Me pasé un versículo, pero era menester. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu santa y bendita palabra, que es la que limpia nuestra mente y corazón de las basuras e impurezas que por tanto tiempo le hemos metido y a veces le seguimos metiendo a nuestra mente. Oh Señor, límpianos con tu palabra y límpianos, oh Dios Espíritu Santo, con tu fuego purificador, Señor. Quema, Señor, toda la basura que hay dentro de nosotros para que podamos vivir vidas santas, agradables delante de tus ojos. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Si yo voy a la calle y le pregunto a la gente que asiste a las iglesias, ¿es usted un santo? ¿Qué crees que sería la respuesta de ellos? ¿Cuál sería la respuesta suya? Si yo le pregunto directamente, hermana Leti, ¿es usted una mujer santa? Hermana Lupita, ¿es usted una mujer santa? Y bueno, estas son probablemente las 4 respuestas que voy a conseguir. Algunos de ustedes ya respondieron. El católico romano diría que no, porque se les ha mal enseñado de que santo es aquel que los líderes de la Iglesia Católica proclaman como santos. Sin embargo, no hay ningún apoyo bíblico para tal práctica, pero esa es la creencia. El cristiano que profesa la creencia de una vez salvo, siempre salvo, él te diría que no, porque dice, yo solo soy un sucio pecador perdonado por la gracia de Dios. Si usted le pregunta a un cristiano que piensa que se puede ganar la salvación por medio de sus obras, te diría que no. Pero te diría, no soy santo, pero no soy una persona mala, soy una persona buena. Muy pocos dirían sí, pero dirían sí algunos apelando a su posición en Cristo, otros creyendo que son santos por su obediencia al Señor, y un tercer grupo diría que son santos por su posición y por su obediencia al Señor. No sé en cuál de ellos cae usted. No todos pueden estar en lo correcto. Bíblicamente, santo es todo aquel que ha nacido de nuevo, que es un verdadero cristiano. Si usted ha nacido de nuevo, si usted realmente se ha arrepentido de todos sus pecados y vive para agradar al Señor,
usted es un santo, usted es una santa. Que usted se sienta un poco raro, decir que es santo, es santa, ya ese es problema suyo. Entonces, con eso en mente, con el favor del Espíritu Santo, voy a responder a esa pregunta. ¿Es usted santo o pecador? Realmente ya la respondí, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es informativo y exhortativo. Y este es el mensaje, así de corto. Si tú eres uno que ha nacido de nuevo, debes saber que Dios, no yo, Dios te llama santo. Pero ahí no queda el asunto. Dios también te ordena a vivir como un santo. Ahí es donde muchos dicen, pues no, ¿verdad? Mi propósito con este mensaje es hacerte ver precisamente que Dios te manda que tú y yo como creyentes vivamos dados para Él, que vivamos como santos. Y a eso alude el Señor Jesucristo en Mateo 24:12, cuando dice, cuando el Señor les dice a los creyentes, si tú eres uno que realmente me quiere seguir, pero si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, entonces realmente no vas a entrar al cielo. Pero también a eso alude el Señor cuando dice que Él demanda que vivamos como santos hasta el último aliento de vida que tengamos. No importa a qué edad usted aceptó a Cristo. Puede ser que aceptó a Cristo a temprana edad, como Eva. O yo lo acepté cuando tenía 26 años. Algunos de ustedes mucho más años atrás. No importa. El asunto es desde que el momento en que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Señor exige, demanda que usted le sea fiel hasta el último aliento de vida que tenga. A eso alude el Señor en Mateo 24:12 cuando dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es en cuanto a la obediencia, sino en cuanto al estar en Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, para ahondar sobre esto, voy a hablar de 4 puntos fundamentales que van a contestar a la pregunta si eres santo o eres pecador. La primera es que, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es un santo? ¿Cuál es la definición bíblica de un santo? Bueno, primeramente usted debe saber que la palabra santo viene del hebreo kadosh y del griego agios. Las dos palabras en los dos idiomas significan la palabra santo y son las que se encuentran en la Biblia. Traducido a nuestro idioma dice la palabra santo. Y significa uno que ha sido apartado, uno que ha sido separado, uno que ha sido dedicado al servicio de Dios. Eso es lo que significa. En cuanto a persona, en cuanto a un edificio, por eso decimos, este es un lugar santo, porque este lugar ha sido apartado, ha sido dedicado, ha sido separado solamente para adorar a Dios. Lo mismo cuando usted se aparta, se separa, se consagra solamente para Dios, y no como dijo el pastor Fer, ya se me está olvidando, brother, el pastor Fer esta mañana, ¿verdad? No para el yo. Si usted vive para agradar el yo, usted está chicharrón. No, tiene que ser para Dios. Tiene que ser para Dios. Entonces, dicho de una forma clara y corta, un santo es uno que ha sido apartado por Dios y uno que se separa para Dios. ¿Ok? Ese es un santo. El segundo punto es que los creyentes verdaderos son considerados santos por Dios. Dios los considera santos. Por eso usted no tiene que sentirse mal al decir yo soy santo, yo soy santo. Porque si Dios mismo te llama así, entonces ¿cuál es tu problema? Si tú tienes problema es porque de repente tú realmente no estás donde debes de estar. Y eso no está bien.
Y si eso es el problema, entonces hay manera de arreglar esto. Es simplemente arrepentirse y rendir tu voluntad a Cristo. Es así de simple. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos, nótese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, a los santos que están en Éfeso. ¿Estaban muertos o estaban vivos? Pues estaban vivos. O sea, aquellos que pertenecían a la iglesia de Éfeso se les llama santos. Y en casi todas sus epístolas el apóstol Pablo se refiere a los creyentes como santos. Dios nos considera santos. Ahora, es algo bien interesante porque si usted sigue leyendo, hay otro calificativo que él le agrega. Dice, nótese el versículo 1, dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Porque un santo es uno que es fiel al Señor. O sea que no es solamente un santo por posición, porque Cristo hizo la obra por mí. Es santo también porque la persona corresponde a lo que Cristo hizo por él o por ella, viviendo de una manera que agrada al Señor. O sea que hay una dualidad de acción aquí. Y hay quienes dicen que después de haber nacido de nuevo, nosotros seguimos siendo pecadores. De repente usted lo ha oído. Aquí los muchachos saben porque van a una escuela y cada rato escuchan de sus profesores que dicen eso. Dice, yo solo soy un sucio pecador, dice, salvado por la gracia de Dios. Suena bien espiritual, pero no es bíblico. No es bíblico, porque la Biblia nos dice que aquel que es pecador, que es practicante del pecado, es del diablo. Usted no puede ser del diablo y ser de Dios a la misma vez. No puede ser. No puede ser. Si usted no entiende esa verdad, entonces usted debe de estudiar más en la Escritura. Porque no pueden ser las dos cosas a la misma vez. Entonces les decía que hay quienes se incomodan en identificarse como santos. Yo era uno de ellos. Los primeros años como cristiano yo me sentía raro. Y algunos de ustedes le dieron la cabeza, no, right? Y a veces es porque no entendemos la Escritura, no hemos sido enseñados que es Dios quien nos llama santos. No es porque obedezcas al 100% de los mandamientos, porque no hay nadie que lo pueda hacer. Y precisamente para eso vino Cristo. Pero si usted se mantiene en el camino del Señor y tiene toda su fe y su esperanza puesta en el Señor, entonces usted es un santo, una santa. Tenemos que quitarnos de la cabeza, porque algunos de ustedes vienen del catolicismo romano, yo también. Y esa mala enseñanza todavía está en su mente, que le hace ver de que santo es solamente aquel que la iglesia o los líderes, el papa, qué sé yo, declara que es un santo. Y realmente esos no son santos para nada. Porque no hay, repito, ningún apoyo en la Biblia que eso así sea. He aquí lo que dice la Escritura, enfatizando que es Dios quien nos llama santo. Nótese aquí el calificativo que se le da a los creyentes. En Hechos 9:32 dice, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia. Vivían, o sea que no estamos hablando de muertos, porque en el catolicismo romano un santo es uno que ya después muere y qué sé yo, ¿right? hace supuestamente un milagro o algo así. No, son las personas que están vivas, que viven para Dios. Ellos son los santos. En 2 Corintios 1:1 dice el apóstol Pablo, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. En Filipenses 1:1 dice el apóstol, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y a los diáconos. Pues los
obispos, o sea, los pastores y los diáconos, diaconías, también son santos. Si ellos no son santos, chicharrón, entonces los demás, ¿right? Y Hebreos 3:1 dice, por tanto, oiga bien lo que dice, por tanto, hermanos santos, no dice hermanos pecadores, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Son muchos pasajes que hablan del hecho de que el creyente es considerado por Dios santo. Pero, espérate, cálmate, que ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. El tercer punto que debo de hacer aquí es que, sí, Dios nos llama santo, pero Dios nos considera y nos llama y nos ordena que seamos santos. Y entonces voy a ir al punto de que Dios llama a los creyentes santos. Ahora, esa palabrita llama suena un poco confuso en la mente de algunos. Ser llamado implica de que Dios hace una invitación. Dios hace una convocación a aquellos que dicen que han puesto su mirada, su fe en Él. Él los invita. Él los convoca a un oficio especial, a un llamado especial. Y en este caso, el de vivir para Él. Sí, Dios te considera santo, pero te llama a que seas santo. O sea, que te invita a que vivas como un santo. Nótese en Romanos 1:7, si usted va, dice, a todos los amados de Dios que están en Roma, oiga bien lo que dice ahora, llamados a ser santos. Si lo pudiera hacer un paráfrasis, diría, a todos los estimados hermanos en Dios que están en Roma, que son invitados por Él a ser santos. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, y oiga lo que dice, llamados a ser santos. Entonces, llamado quiere decir de que Dios está apelando a tu voluntad. Dios no obliga. Dios está apelando a tu voluntad de querer agradar. Ese es el llamado, es una invitación. Pero no queda ahí. Porque una invitación suena como que, bueno, ¿puedo ir o no puedo ir? Si voy, ya. No me está diciendo, quiero verte ahí. Te está invitando nada más. Ahora, el cuarto punto es de que Dios ordena, Dios demanda a los creyentes que vivan como santos. Eso es más pesado todavía. Porque es cuando alguien te dice, right, yo te quiero ver en la iglesia mañana. Es una orden. Eso es diferente a que yo, hermano, te invito a que vengas a la iglesia mañana. No, es una orden. Right? Y aquí es una orden que Dios da a los creyentes a vivir como santos. Hay una calcomanía, yo no sé si usted lo ha visto, no está en español, está en inglés. De repente alguno de ustedes los ha visto. Allá ya no lo ponen, pero antes era muy famoso, me acuerdo, en los años 80, 90, allá en Carolina del Norte, Miami, esa parte donde yo vivía. Miraba mucho la calcomanía esta. En español se traduce de esta manera. Los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Christians are not perfect, they're just forgiven. Es popular. Ahora, lo que busca y buscaba hacer esta calcomanía es resaltar la humildad de la persona. Que la persona dice que por eso decía que él era humilde, que él le daba toda la gloria al Señor. Y a la misma vez exaltar la gracia de Dios. Mas sin embargo,
¿qué es lo que estaban diciendo a la misma vez? Estaban ellos diciendo que los cristianos no están libres de pecado. No están libres de pecado, sino que solo son personas que solamente han sido perdonados por el Señor. Y la pregunta que se les hace es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un pecador? Bueno, la única diferencia es de que tú eres un pecador perdonado y este es un pecador no perdonado. Esa es la única diferencia, pero seguimos siendo lo mismo, somos pecadores. Entonces, ¿de qué te libró el Señor? ¿Acaso ser salvo no implica, entre otras cosas, haber sido libertado del poder del pecado y del diablo? Si sigues siendo la misma persona, entonces, ¿de qué te libró el Señor? Un mejor lema sería, los cristianos no son perfectos, pero están llamados y ordenados a ser perfectos. Lo que este lema que acabo de mencionar promueve es la justificación de vivir una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana sin responsabilidad. Una vida cristiana donde no hay diferencia realmente entre el pagano y el cristiano. Prácticamente lo mismo. Este miente. Este hace esto, prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que uno de vez en cuando viene a la iglesia. Pero eso es todo. Y dice que es creyente. ¿Pero es eso el ser santo? Oh, no, Señor. Es una muy marcada diferencia. Muy marcada diferencia. Es una orden entonces de que nosotros seamos santos, de que nuestra manera de vivir sea muy diferente a lo que éramos antes. Por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque el viejo hombre es el pecador, el nuevo hombre es el santo que vive para agradar a Dios. Si usted todavía vive para el pecado, entonces usted tiene que ver qué está sucediendo con su vida espiritual. Algo está muy mal. Esto dice la Escritura en cuanto a la demanda de Dios a que vivamos como santos. En Efesios 1:4 que leímos dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Oiga bien, el propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Primera de Pedro 1:15 y 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y repito, a esto es lo que se refería el Señor cuando decía, les advierto que a menos que ustedes sean más justos que los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Porque si un cristiano, yo no le llamo cristiano, un cristino o un cretino, que se hace pasar por cristiano, es igual que el que anda afuera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso es lo que dice la gente del mundo, ¿verdad? La iglesia está llena de hipócritas, dice. Bueno, son excusas baratas que ellos se arman, mas sin embargo, hay cierto grado de verdad en eso. Pero ¿sabemos por qué? Porque a la iglesia asisten gente de todo tipo. Es más, yo le diría a usted que a la iglesia asisten más personas inconversas que personas realmente conversas. Es más, le diría que hasta hay pastores que predican que no son realmente ni convertidos. Usted dirá, ¿cómo es posible? O más vale que lo crea. Más vale que lo crea. Y si usted hasta ahora que está empezando a asistir y dice, ¿por qué predican aquí así? Bueno, precisamente por eso, porque conocemos la realidad que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Y estamos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con transformación.
transformación para vivir una vida sana. Para concluir, usted debe entender, mi estimado hermano, hermana, que el concepto de que exista un cristiano pecador no es apoyado por la Biblia. No existe un santo pecador. Repito, no existe un santo pecador. O es pecador o es santo, pero no puede ser las dos cosas a la misma vez.